El libro de Tito, capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, y nos salvó no por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, y lo hizo a través del lavamiento de la regeneración, y nos puso ahí algo agregado. Nos dejó una renovación constante a través del Espíritu Santo. La regeneración es uno de los temas fundamentales de la fe y del cristianismo, y que muchas veces se da como un hecho y no se toma el tiempo de analizar el contenido, la importancia, el significado que tiene y el alto valor espiritual que conlleva haber sido regenerados por el Espíritu Santo. Para nosotros lo ha sido. Para nosotros como iglesia Restaurando Vida, la regeneración del hombre es un tema importante. Si usted entra a la página web de la iglesia y va a un lugar que dice sobre nosotros, y va a encontrar algo que dice credo, el credo de nosotros, nuestro testamento de fe. Y dentro de ese testamento de fe hay varios puntos, y al final hay 5 puntos que son la justificación, la expiación, la santificación, y entre esos puntos la regeneración. Tal vez usted no se ha tomado tiempo para leer eso, pero es bueno que usted lea eso, porque esa es la iglesia a la que usted viene, y tal vez usted cuando viene a ver no sabe qué es lo que nosotros creemos. Entonces, entre a la página y lea eso, porque eso es lo que nosotros creemos y predicamos desde aquí. Si un día el pastor Dionisio y yo subimos aquí y predicamos algo contrario a la expiación, a la justificación, a la santificación o a la regeneración, entonces usted no puede llamar la atención, porque ahí lo dice públicamente. El mundo lo puede saber, que aquí en esta iglesia creemos esas cosas. El término regenerar viene de una cosa deteriorada que fue restaurada, de una cosa que estaba en mal estado y la llevaron a un estado superior o la restauraron. En términos humanos, sería hacer que una persona abandone malos hábitos y los cambie por una buena conducta. Eso es regenerar, que una persona deje esos hábitos que son perjudiciales y se acostumbre a vivir en medio de unos hábitos que son beneficiosos. Esa es la definición humanamente hablando, de diccionario. De ahí que cuando una persona viene a los pies de Cristo, se enfila hacia una regeneración humana. Eso tiene que ver cambios en el aspecto moral, en el aspecto social y en el aspecto conductual. Y eso es bueno. Ese cambio que el hombre da como persona cuando viene a los pies de Cristo es parte de una regeneración, pero esa regeneración es humana hasta ese punto. Ahora bien, hay otra regeneración que se produce a nivel espiritual, y esta sí que es importante, que es el proceso por el cual el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos convierte en una nueva criatura. Anote ahí lo que están llevando nota. Para ser regenerado, debo ser convertido en una nueva criatura. ¿Por qué yo hago esa comparación? Porque es posible que alguna persona venga a los pies de Cristo porque tiene muchos problemas, o porque ha estado metido en la adicción, o porque tiene algún problema que lo está afectando de manera muy gradual, y ya tiene el mundo encima, y viene a la iglesia, y eso es bueno. Y es probable que él decida, él como hombre, yo voy a cambiar, a partir de ahora yo voy a cambiar, yo voy a empezar a ir a la iglesia y voy a empezar a portarme bien. Deja las bebentinas, deja la salida, deja la fornicación, deja el adulterio, empieza a ser un hombre moral, ético, y es posible que aún no haya sido tocado por el Espíritu Santo. Eso es el que decidió, y usted tiene fuerza de voluntad para hacer eso. Hay gente que ha dejado adicción sin Dios, hay gente que se ha quitado de la calle, como ellos dicen, sin Dios, y eso es bueno, eso es un proceso de regeneración social, ético, moral, y eso es bueno. Ahora, solo aquel en el cual el Espíritu Santo ha llegado, entonces empieza a tener en sí lo que se llama la regeneración espiritual. Y esa es la regeneración a la que se llama en la palabra de Dios. Porque esa regeneración incluye una nueva criatura.
Ahorita más adelante vamos a hablar de Nicodemo. Pero cuando ustedes se dan cuenta que Jesús se encuentra con Nicodemo, que Nicodemo lo va a buscar, Nicodemo era un hombre por la rayita. Posiblemente en su vida antigua, antes de ser maestro, no lo dice la Biblia, Nicodemo podía ser un hombre de la calle. Pero cuando se convierte en maestro de la ley, Nicodemo era un hombre ético, moral, socialmente de buena conducta. Pero ¿sabe qué? No había sido nueva criatura todavía. Por lo tanto, aunque tenía una regeneración social, moral, ante la gente que lo veía, Jesús le demostró que todavía espiritualmente no había sido regenerado. Porque nosotros podemos cambiar cuando decidimos una buena decisión, cambiar algo, pero solamente el Espíritu Santo puede transformar lo que está dentro de nuestro corazón. Esa es la regeneración. El sermón de esta mañana es para confrontarnos. ¿Entienden? Es para decir, yo estoy aquí porque yo he decidido cambiar, o porque yo estoy buscando un mejor camino más ligero, menos carga, para ahorrar dinero, porque los cristianos no gastan dinero de más. O es que yo estoy aquí porque el Espíritu Santo me regeneró. ¿Cómo lo sé? Lo vamos a saber por la palabra. El primer tip es que hay que ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La regeneración implica un nuevo nacimiento. Agrégale ahí a nueva criatura, nuevo nacimiento, el cual opera en el espíritu suyo y en el espíritu mío, en oposición a la carne, constantemente. La regeneración que se suscita a través de un nuevo nacimiento tiene que darse por el espíritu, a través de tu espíritu y en contra de tu carne, la cual mantiene siempre una inclinación pecaminosa. Guarde ese dato también. Por más cristiano que usted sea, por más cristiano que yo sea, la carne siempre tiene una inclinación pecaminosa. Por si acaso, no sea que aquí haya algún cristiano que entienda que se graduó ya. Diga, no, porque ya yo todo lo que veo es gloria, ya yo todo lo que veo es Espíritu Santo, ya yo no tengo esas acechanzas. Eso es mentira. Mientras estemos en este cuerpo mortal, siempre va a haber acechanza de la carne. Y por más cristiano que yo sea, también yo voy a tener tentación y voy a tener atracción por las cosas carnales. ¿Ustedes saben dónde se describe la tentación de Jesús? ¿Y cuándo fue que a Jesús lo tentaron? Después que se había pasado 40 días orando y ayunando. Cuando estaba más firme, humanamente hablando, fue cuando el diablo se le apareció. O sea que por más cristiano que yo sea, mientras yo esté en este cuerpo, no puedo decir, no, que ya yo soy un cristiano graduado, ya yo estoy a un nivel que todo es gloria. No. Siempre mientras estemos en este cuerpo vamos a estar atados a una naturaleza caída. Por eso la regeneración se produce en el espíritu y en oposición a la carne constantemente. Hay mucha gente que critica a Pedro. Ah, pero Pedro, mira, ese flojo se hundió. O critica a Pedro porque Pedro lo negó. Pero ¿sabe por qué Pedro se hundió? Porque Pedro fue el único que tuvo fe de salir al agua profunda. Tal vez usted se cree muy cristiano firme. Ah, yo soy muy firme, nunca he caído. Sí, porque nunca te has atrevido. No has mostrado tu fe. Tú eres de lo que ora, dice, Señor, dame fortaleza, pero no quiere guerra. Entonces, ¿para qué que tú quieres fortaleza? El evangelio no es un fisiculturismo, el evangelio es halterofilia. El fisiculturismo es un hombre que se pasa toda la vida en el gimnasio para luego ir a un concurso a enseñar los músculos. El halterofilia no, ustedes lo vieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. El halterofilia tiene que hacer ejercicio, pero luego en el escenario tiene que levantar los kilos. Porque si no lo levanta esos músculos, no es que así, hacerle mueca a la gente para que digan que es fuerte. No, es levántalo. Tú me puedes enseñar 32 de brazos, pero si no la levantas, no me vale. Muchos lo critican porque negó a Jesús. Sí, él lo negó, es verdad, y eso estuvo mal. Yo no quiero defender que Pedro haya negado a Jesús. No, eso estuvo mal. Pero ¿sabe por qué Pedro lo negó? Porque de los que estaban ahí, él era el que parecía cristiano. ¿Sabe qué? Era regenerado. Era tan regenerado que se le veía por fuera. Por eso a él es al único que le preguntan, tú eres de ellos. Y los demás cristianos que estaban ahí no parecían de ellos. ¿Por qué no le preguntaron a los demás? Porque la muchacha podía decir, mira, tú andabas con él y tú te parecías a ellos y tú también eres ellos. No, a Pedro nada más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le acusaron a Pedro? Porque Pedro parecía cristiano. No por la ropa,
no por la ropa. Ella le dijo, tú hablas como ellos. Había algo, hay un lenguaje que reconoce, que identifica a las personas que han sido regeneradas. Tú hablas como ellos. Pedro no negó ese flojo, sí, porque él fue el único que lucía como cristiano. Era el único que evidenciaba que había sido regenerado. Entonces a él fue que lo acusaron. Por eso nosotros tomamos como referencia este versículo de Tito, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer este versículo muchas veces en esta mañana, donde dice, nos salvó. Vamos a darle la responsabilidad a Dios. La salvación es del Señor. Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Para poner este fragmento en contexto, esto es parte de la carta que Pablo le envía a Tito. Tito había asumido el pastorado en la iglesia de Creta. Y Pablo le estaba diciendo a los cretenses a través de su pastor, mira Tito, dile a ellos que hagan tales cosas, porque esas son las formas en que nosotros podemos dejar en evidencia la regeneración. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a leer desde el versículo 1. Tito capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice Pablo a Tito sobre los cretenses, recuérdales a ellos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Oye lo que hace una persona regenerada, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, ay mi madre, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, ahí viene la demostración de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura y de un hombre regenerado. Nosotros también éramos en otro tiempo, ya no, ahora somos nueva criatura, pero éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mira esta última frase, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, es lo que uno ve todos los días en las redes sociales. Gente que se aborrece, por lo tanto va a la red y aborrecer a otro. Gente que no se ama, por lo tanto va a tirar toda su basura en las redes, a decir quién es el peor. Entonces viene el peor y le saca los trapitos al sol de él. Y en eso vive la gente hoy, aborreciéndose y aborreciendo a otros. Pero, dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí viene la explicación. ¿Qué pasó cuando se manifestó ese amor? Nos salvó, nos sacó de esa pocilga, nos sacó de ese lodo cenagoso, nos salvó. Y no lo hizo por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino que lo hizo por su misericordia. Y entonces para eso nos produjo una regeneración y nos dejó al Espíritu Santo para que nos renovara esa regeneración, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, lo derramó en nosotros. Teológicamente, siempre se ha discutido el orden en que se dio o se da el suceso de la salvación del hombre. Hay una aparente dicotomía entre la salvación y la regeneración. Como decir, si espiritualmente hablando, Dios primero me salvó y luego me regeneró, o si primero me regeneró y luego me salvó. Pero hay un ejercicio que nos puede ayudar a entender esto. Y tenemos que ir al punto textual del versículo, a la interpretación textual del versículo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí introduce la regeneración como un requisito para la salvación. O sea, primero me regenera para entonces salvarme. Es lo que dice ahí, que Él nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por medio de la regeneración, o sea, nos regeneró para salvarnos. Esa es la interpretación textual de ese verso. Ahora, no le estoy diciendo que esa sea la verdad concluyente, no hemos concluido el sermón. Ese es un análisis de ese verso. Y recuerden que la Biblia tiene que verse como un todo. Este verso me dice que Jesús, Dios a través de Jesús, me regeneró para entonces poder salvarme. O sea, me salvó por medio de esa regeneración. Y presenta la regeneración
como un lavamiento. Fíjense lo que dice el verso. Por el lavamiento de la regeneración. Y entonces ahora sí como que cobra sentido. Es como quien dice, yo me voy a poner una ropa para una fiesta, la ropa está sucia, yo primero la lavo y me la pongo, o yo me la pongo y después la lavo. O sea, yo primero la lavo y entonces después me la pongo y la puedo exhibir. De eso habla en este caso de la regeneración como un lavamiento, y eso cobra sentido. Porque venía entonces a ser la regeneración como una preparación previa con el fin de, con el propósito de, y tendríamos entonces en ese caso que irnos a la tradición. La tradición, en términos cristianos, ha llevado a la iglesia a tener actos, eventos que se conocen en la teología como ordenanzas o sacramentos. El bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Y nosotros lo practicamos aquí. Estamos conforme a la palabra y de acuerdo a la palabra. El trasfondo de estas dos celebraciones antecede al cristianismo. No fueron los cristianos los primeros que hicieron una cena para conmemorar tal cosa, ni fueron los cristianos los primeros que decidieron bautizar a una persona. De hecho, los judíos bautizaban mucho antes de que Juan el Bautista decidiera ir al río Jordán a bautizar. E incluso el mismo bautismo de Juan era un bautismo diferente al que usted y yo fuimos sometidos. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, para confesión de pecado. El bautismo al que usted se sometió, los que son bautizados aquí esta mañana, no fue un bautismo para conversión. No fue que usted dijo, me quiero convertir, bautíceme para convertirme. No. Cuando usted se bautizó, usted era converso ya. El bautismo es una declaración pública de mi fe. Pero Juan bautizaba para que se convierta la gente. O sea, ¿te quiere convertir? Hay que bautizarlo. Ahora no, usted se convierte y luego entonces usted hace una declaración, a usted le explican el evangelio y después que a usted le explican el evangelio, entonces usted dice, me quiero bautizar porque ya yo estoy convencido de que esto es la verdad. Pero antes de Juan, se bautizaba. Y antes de que Jesús subiera al aposento alto y compartiera el pan con los discípulos, antes de eso se hacían cenas conmemorativas entre los judíos y entre otras naciones más. Por eso, con respecto a ese bautismo de Juan, Mateo 3:11, Juan mismo hablando, dice, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso hoy nosotros como iglesia cristiana bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay otras doctrinas y otras corrientes y otras falsas corrientes que bautizan gente, claro, de diferentes formas, de diferentes maneras y con fines distintos a lo que usted y yo nos bautizamos. Incluso, por irme un poquito más lejos y más a la ficción, la mitología griega es mitología, así se llama, mitología, mito. Y en la mitología griega, ustedes conocen la historia de Aquiles. Aquiles es hijo de Peleo. Peleo es nieto de Zeus. O sea, Zeus es un dios, Peleo es un semidios. Y Peleo se enamoró de una mujer que era una ninfa, o sea, que era una diosa. Entonces Peleo se huyó con la ninfa y tuvieron un hijo. Pero ¿qué pasa? Que aunque Peleo era semidios y la ninfa es una diosa, Aquiles nació siendo mortal. Y eso era contradictorio. Entonces ya fue donde los dioses. ¿Qué pasó con este muchachito? Porque Peleo debió darme un hijo que era un dios también. Entonces los dioses le dijeron, no, tú tienes que llevar a Aquiles a tal río y sumergirlo entonces para que Aquiles se haga inmortal. Bautizarlo. Entonces la mamá cogió con Aquiles, pero la mamá lo agarró de cabeza por los dos pies y lo zambulló en el río. Y cuando lo zambulló, como lo tenía agarrado por los tobillos, los pies nunca se mojaron. O sea que Aquiles era inmortal de ahí para arriba. Eso fue lo que el enemigo descubrió. Por eso el enemigo, cuando lo vio en la guerra, se arrodilló y le metió la flecha en el talón. De ahí viene la frase, el talón de Aquiles. Por ahí murió Aquiles. Porque cuando se bautizó, no se sumergió. Dígale al pastor que lo zambulla bien cuando lo vaya a bautizar. El bautismo es algo viejo, no tiene que ver con la vida cristiana nada más. Gente bautizada por cualquier cosa. Ahora, ¿a dónde yo voy con todo esto? Porque lo que quiero llevarlo a por qué la regeneración tiene que ver con un lavamiento. Vamos al punto de por qué el verso de Tito 3 dice lavamiento de la regeneración.
Y es que los judíos creían mucho en la purificación. Si usted lee la Biblia, en los ritos y en las doctrinas y en la corriente del Antiguo Testamento, los judíos eran estrictos con la purificación. Hay comer sin lavarse las manos. Hay llegar a una casa y no lavarle los pies. Hay que había que purificarse tantas veces para poder ir donde el sacerdote. O sea, eran muy de purificación. Hablaban mucho de aromatización. Hay un muerto, había que aromatizarlo. Y machacaban hojas y flores para producir perfumes y se perfumaban. Los judíos no olían mal, se cuidaban y pensaban mucho en la purificación. Practicaban los bautismos y lo practicaban en todas sus versiones, por inmersión, por aspersión y por ablución. El bautismo por inmersión, que es el que nosotros practicamos, es cuando se sumerge el cuerpo completo en el agua. Pero hay un bautismo por aspersión que practica también algunas iglesias, que solamente es rociándole el agua. Pero hay un bautismo por oclusión, que es cuando el que usan los católicos con los niños, que es derramando agua. Son cosas diferentes. Sumergirse en el agua, salpicarte agua o rociarte agua. Son los diferentes tipos de bautismo que había en ese tiempo. Por eso, cuando Pablo escribe este versículo, escribe esta carta a Tito, Pablo le hace como un símil entre lo que es la regeneración y un bautismo, pero que tiene que ver esta vez no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y dice que es un lavamiento que nos purifica para poder lograr ser un hombre o una criatura regenerada. O sea, les está diciendo, la única forma en que nosotros podemos ser justificados delante de Dios es que Dios mismo baje del cielo y nos estruje bien, nos sumerja y nos lave y deje entonces en nosotros algo que tenga el poder de enjuagarnos constantemente para entonces poder vernos justos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso sucedió. Eso sucedió. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, enviado por su Padre, Jesucristo era Dios en la tierra, que caminó por los caminos polvorientos de Jerusalén, y muriendo en la cruz del Calvario derramó su sangre, la cual se convirtió en el detergente en el cual Dios nos lavó, y luego de lavarnos Jesucristo partió, pero dejó en nosotros el Espíritu Santo, que según dice la palabra nos recuerda cada día las cosas que Él nos enseñó. Así que fuimos lavados por la sangre del Cordero, pero dejó en nosotros el Espíritu Santo, que todos los días nos está lavando constantemente. Es la única forma de nosotros vernos distintos. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, un nuevo bautismo, un nuevo nacimiento de la regeneración. Y entonces, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, dice Pablo, viene para la renovación. ¿Qué usted hace cuando su pasaporte se vence y usted va a viajar? Tiene que renovarlo. Porque si no, no es digno de subirse a un avión. Es injusto que otra gente pague impuestos para renovar un pasaporte y a usted lo dejen entrar con un pasaporte vencido. Es injusto. Entonces, para justificarlo, hay que renovarlo. El Señor Jesús vino a salvarnos, nos lavó con su sangre y nos regeneró. Pero para justificarlo constantemente, deja al Espíritu Santo, que es quien hace la renovación. La renovación en el Espíritu Santo, para que nosotros seamos todos los días una nueva criatura, para que nosotros todos los días nazcamos de nuevo, para que nosotros todos los días seamos regenerados. ¿Y por qué el hombre, luego de ser regenerado, requiere de asistencia para poder mantener esa pureza delante de Cristo y a través de la cual Dios nos ve? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos regeneró y nos dejó así ya? ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo para que esté al lado de nosotros, para que nos cuide todos los días? ¿Por qué? Porque la regeneración es un cambio espiritual. La regeneración es un cambio en el espíritu. Pero mientras estamos en esta tierra, nuestro espíritu está unido a nuestra carne. Mi espíritu está junto con mi carne. Yo no puedo sacar mi espíritu y mira mi espíritu aquí. No. Yo estoy unido a esta carne. Y el Señor hizo un trabajo en mi espíritu. Pero mi carne caída sigue conmigo. Y si bien nosotros somos regenerados espiritualmente, la naturaleza humana nos acompaña, la cual es aún
atraída por los deseos carnales. ¿Recuerdan que le hablaba ahorita del supercristiano? No existe. Aunque el Espíritu Santo esté en mí, la carne también está en mí. Por eso entonces, ponemos esto en orden. Una vez que se produce en nosotros la convicción de pecados por medio del Espíritu Santo y confesamos con nuestra boca, entonces nosotros somos salvos. Eso es Evangelio 0:11, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y a eso entonces lo que le vamos a llamar la evidencia de la regeneración. Anote ahí en sus notas. La evidencia de la regeneración. Y ese es el centro, ese es el core, ese es el núcleo de este sermón. La evidencia de la regeneración. Ahora bien, ¿por qué yo agrego la palabra evidencia? Evidencia de la regeneración. Porque entendemos que la regeneración es un acto que se produce al unísono con la salvación y que es interior y que es espiritual. No sé si con esa explicación estoy respondiendo una pregunta anterior que dejé sin responder. ¿Qué fue primero, la regeneración o la salvación? La regeneración y la salvación se producen de manera unísona en el espíritu, porque es interior. Pero luego es en la cotidianidad cristiana cuando nosotros dejamos en evidencia que esa regeneración fue efectuada. Es solamente así, mi hermano. O sea, no es que yo confesé al Señor y punto. No es que yo me convertí y punto. No, es que todos los días yo tengo que confesar al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Eso es que ¿cómo yo lo hago? ¿Frente al espejo me paro? No, en la calle es que yo lo confieso. Con mis actos, con mi acción, con mi pensamiento, con mi desesperación. Que a veces, hermanos, nos desesperamos como los que no tienen esperanza. Y ahí yo estoy negando al Señor Jesús. Cuando yo oro en la mañana digo, Señor, tú tienes el control de todo. Y cuando salgo ahí me estoy volviendo loco. Entonces yo no creo que el Señor tiene el control de todo. Entonces, la regeneración se evidencia. Y se evidencia en la cotidianidad. Vamos a poner un ejemplo común. Dos hombres son procesados por un delito. Son llevados a la cárcel, son condenados. En la cárcel, los dos dicen que ya ellos cambiaron. No, yo me arrepentí de eso, yo cambié. Me pueden soltar si ustedes quieren. Yo cambié. Y de hecho, se pueden empezar a comportar bien en la cárcel y hacer los presos de confianza. Cambiamos. Es probable que los dos hayan cambiado. Es probable que sí, que se hayan regenerado. Es probable que uno se haya regenerado y otro no, aunque los dos estén diciendo que se regeneraron. Y es probable que ninguno de los dos se haya regenerado, aunque los dos están diciendo que se regeneraron. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando lo liberen. Cuando cumplan su condena y vuelvan al barrio. Y se vean en la misma presión del barrio. Es cuando ellos estén otra vez en la práctica que nosotros vamos a ver la evidencia de la regeneración. Por eso en la vida cristiana es igual. Nosotros venimos aquí, nos convertimos y nos confesamos nuestros pecados y decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Padre. Pero luego tenemos que salir por esa puerta. Y es allá afuera donde yo voy a dar la evidencia de la regeneración. Siempre tenemos que caer en el ejemplo sui generis del malhechor en la cruz del Calvario. Pero el hecho es que hay un ladrón, hay un malhechor, que la palabra dice, la Biblia dice malhechor, que habló con Jesús. Y Jesús le dio una respuesta contundente. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús en ese mismo momento a ese hombre lo justificó, lo salvó, lo santificó y lo regeneró. ¿Por qué? Porque ese hombre no tuvo cómo evidenciarlo. Le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. La única razón y la única forma de entrar al paraíso es siendo justificado, siendo regenerado y estando santificado. El Señor lo hizo todo por él ahí. Pero usted y yo tenemos, a diferencia de ese malhechor, un vasto escenario delante de nosotros donde poner en evidencia la regeneración de Jesucristo y demostrar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y que Él todavía hoy sana, salva, justifica, regenera, santifica.
Es usted con su vida que tiene que demostrar eso, allá afuera. Demostrar que Él santifica, que hay hombres de Dios que son santos, que hay mujeres de Dios que son santas, que hay hombres y mujeres que viven justificados por la fe, que hay hombres y mujeres que fueron regenerados, que se produjo primero una regeneración moral, social, conductual, muy bien, pero también le acompaña una regeneración espiritual, donde solamente el Espíritu Santo puede operar en favor de la humanidad. Y aunque a diario nuestra carne se opone a que así sea, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, al cual podemos y debemos acudir en todo momento, porque Él está en nosotros. Así que lo que vivimos a diario es una batalla, mi hermano. Lo que nosotros vivimos a diario es una batalla entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre y el hombre que ha sido regenerado. No se acaba esa batalla, es constante. Tiene que salir de aquí consciente de que sí, yo fui regenerado, pero la carne acecha. La evidencia de mi regeneración no es la perfección. La evidencia de mi regeneración es la dependencia de Dios. Pero quiero que quede claro que la batalla no termina con que usted se convirtió. Al contrario, recuerden lo que le dije. Jesucristo ayunó 40 días y en la puerta de la montaña se encontró con el diablo. Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, dijo después de haber sido bautizado: yo pensé que el viejo hombre había muerto ahogado en las aguas del bautismo, pero me doy cuenta que sabía nadar el infeliz y ahora me persigue todos los días y tengo que matarlo todos los días. Eso hace el viejo hombre. Mientras estamos en esta tierra, no podemos separarnos de esta naturaleza caída, sino que debemos batallar en favor de un ser que ha sido regenerado por Dios y que somos nosotros. Nosotros somos los regenerados. Y es difícil. ¿Sabe por qué? Porque estamos luchando contra la naturaleza pecaminosa en que fuimos concebidos, la naturaleza caída. Y no es fácil luchar contra la naturaleza. De que usted pone la palabra contra, pero todo lo que va en contra amerita una batalla. Y recuerden que la regeneración es en el espíritu contra la carne. Pero cuando usted cierra los ojos y se deja guiar, ¿para qué lado va a coger? Para lo carnal. Marius Els fue un granjero sudafricano que se encontró un hipopótamo. Tenía 5 meses y él se lo llevó para su granja. Le construyó un lago, le daba comida en la boca, lo ponía a caminar por la granja, por la casa, le tenía confianza. Vivía con su hipopótamo todos los días y durante 6 años los periodistas iban a la casa de Marius Els, a la granja, y grababan a Marius jugando con su hipopótamo. Después de los 6 años, el hipopótamo que él le puso por sobrenombre Humphrey ya tenía 6 años, y agarró a Marius Els, lo arrastró a un río y se lo comió. Y usted dirá: pues el hipopótamo es malo. No, es su naturaleza. Esa es su naturaleza. El hipopótamo tiene por naturaleza que todo lo que le cabe en la boca, él se lo come. Y entonces usted dirá: ¿por qué no se lo comió antes? Porque no le cabía en la boca. A medida que él fue creciendo, la boca le fue creciendo. Y un día él miró a Marius Els y dijo: ya me cabe. Lo agarró, se lo llevó para el río, lo mojó bien para no atrabancarse. Tal vez nos estamos riendo, pero es quizá la historia más trágica que usted ha oído. Eso pasó en la vida real en Sudáfrica. ¿Por qué el hipopótamo se lo comió? ¿Por qué malo? ¿Por qué mala persona? ¿Porque lo educaron mal? No, que esa es su naturaleza. E inmediatamente él se siente libre, él va a actuar por su naturaleza. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. E inmediatamente el hombre le sueltan un chin la cuerda, va a actuar por su naturaleza hacia el pecado. Así que, aunque el hombre puede ser regenerado, y aún así, siendo regenerado, habrá una lucha constante en contra de su naturaleza caída. Una lucha de la carne contra el espíritu. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, hablando Pablo a los Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso solamente se hace consciente. O sea, consciente, intencional.
Si usted se deja llevar, va a satisfacer los deseos de la carne. Para no satisfacer los deseos de la carne, hay que hacerlo de manera intencional. Verso 17. Porque el deseo de la carne es, ahí viene la palabra, contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué es lo que usted quiere? Lo malo. ¿Qué es lo que yo quiero por naturaleza? Lo malo. Eso no quiere decir que yo no sea cristiano, no, es que soy un regenerado en un cuerpo caído. Pero si sois guiados, ¿por quién? El que vino a renovarnos constantemente, esa regeneración. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no fueron regenerados. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que es interno, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si confesamos una vez, si dijimos que somos, vivamos como que somos, andemos como que somos, luzcamos como que somos, pero más aún, seamos. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Dios le bendiga, mis hermanos.